El aire en la oficina de Gabriel Ferrer, un rascacielos de cristal que domina el paisaje de Buenos Aires, estaba cargado de un éxito tan tangible como el aroma de café recién hecho. Pero para Sofía Valente, su prometida y analista de riesgos estrella, ese éxito era el eco de su propia dedicación. Ella estaba revisando las proyecciones financieras de la empresa de su padre, don Osvaldo, un proyecto que Gabriel le había insistido en liderar para, según él, asegurar el futuro juntos. En su pantalla, los números danzaban en un baile armonioso, reflejando el arduo trabajo que ella había invertido. Gabriel, su voz un suave susurro de admiración y amor, la observaba desde la puerta, su sonrisa una máscara perfecta. Mi brillante Sofía, nadie podría hacer esto mejor. Eres la razón por la que todo esto funciona, le dijo. Palabras que eran música para sus oídos y que en ese momento hacían que su corazón latiera con una felicidad genuina. Pero el destino, con su ironía cruel, ya había comenzado a escribir un guión diferente, uno en el que cada palabra de amor era en realidad una hoja de un plan meticulosamente trazado para despojarla de todo. La confianza de Sofía era su mayor vulnerabilidad, un tesoro que Gabriel estaba a punto de robar sin piedad. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, con su rostro iluminado por la pantalla de su ordenador, una expresión de concentración y alegría, sin sospechar que la felicidad en la que se encontraba estaba a punto de desmoronarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El teléfono de Gabriel vibró en la mesa, un sonido suave que él ignoró, continuando su papel de amante devoto. «Vamos, mi amor, deja de trabajar. La cena está lista», le dijo, ofreciéndole su mano. Sin embargo, su mirada nerviosa se dirigió hacia la pantalla de su teléfono. Sofía, absorta en un cálculo complejo, solo asintió, su mente enfocada en su tarea. La escena era la representación perfecta de su vida. Gabriel, un hombre de apariencias, y ella, una mujer de substancia, cuyos mundos estaban a punto de colisionar en una explosión de traición. Horas más tarde, de vuelta en su lujoso apartamento, la atmósfera era diferente. Un silencio incómodo llenaba el espacio, un presagio de lo que estaba por venir. Gabriel se había excusado temprano, alegando un asunto de negocios urgente, dejándola sola con sus pensamientos y un vacío inesperado. Mientras ordenaba los papeles que había traído del trabajo, su mano rozó el teléfono de Gabriel que, por una extraña coincidencia, había olvidado. Una notificación de correo electrónico apareció en la pantalla, una premonición helada recorriendo su espina dorsal. Era de una dirección de correo desconocida, pero el asunto del mensaje, confirmación de la identidad falsificada y los documentos de transferencia, la congeló. La pintura a óleo muestra a Gabriel Ferrer, con una sonrisa superficial y una mirada ansiosa, intentando distraer a Sofía de su trabajo. Su cuerpo está tenso, como si esperara el momento adecuado para escapar, lo que aumenta la sensación de que algo está a punto de suceder. El corazón de Sofía latía con una fuerza descontrolada mientras abría el correo electrónico. Las palabras danzaban ante sus ojos, pero sus implicaciones eran brutalmente claras. El correo era una confirmación de la creación de una identidad digital fraudulenta a su nombre, utilizando los datos que Gabriel le había pedido para un fondo de inversión conjunto. El documento adjunto era un contrato de transferencia de la propiedad intelectual de la empresa de su padre a una entidad offshore, firmado digitalmente con su identidad falsificada. Un escalofrío de horror y traición la invadió. No era solo una traición amorosa, era un golpe profesional y familiar, un plan maquiavélico diseñado para despojar a su familia de todo. En la bandeja de entrada, un segundo correo captó su atención, una cadena de mensajes entre Gabriel y su supuesta asistente,
Isabella, en los que no solo se confirmaba el plan de robo, sino que también se revelaba una relación íntima entre ambos. Las palabras de amor de Gabriel, sus promesas de un futuro juntos, se convirtieron en cenizas. La rabia pura y el dolor más profundo se mezclaron en un cóctel amargo, un veneno que la llenó de una determinación feroz. El mundo que ella conocía, un mundo de confianza y amor, se había roto en 1000 pedazos. La pintura a óleo captura a Sofía Valente, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas, sosteniendo el teléfono de Gabriel como si fuera una serpiente venenosa. El fondo oscuro de la oficina refleja el estado de su corazón roto y la revelación de la traición. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe fue tan profundo que la dejó sin aliento, una puñalada en el corazón que fue mucho más allá de la simple infidelidad. Era el robo de su identidad, la traición a la confianza de su padre y la humillación de ser utilizada como un peón en el juego de ambición de Gabriel y Isabella. Se quedó allí, en el silencio opresivo del apartamento, sintiendo la humillación arder en cada fibra de su ser. La imagen de Gabriel, su sonrisa encantadora y sus palabras melosas ahora le parecían grotescas. Recordó todas las veces que él la había elogiado por su inteligencia y su ética, solo para usar esas mismas cualidades en su contra. La traición no era un simple error, sino una manipulación calculada. La rabia, inicialmente un fuego consumidor, se transformó en una llama fría de determinación. Ya no era una víctima. Ella se negaba a serlo. La mujer ingenua que se había enamorado de una farsa murió en ese momento, y en su lugar nació una estratega. Su mente, entrenada en el análisis de riesgos y la resolución de problemas, comenzó a trabajar con una claridad aterradora. No buscaría venganza por despecho, sino justicia por dignidad. La pintura a óleo muestra a Isabella, la amante y cómplice de Gabriel, con una sonrisa maliciosa mirando su teléfono. Su rostro está iluminado por la luz de la pantalla. Sus ojos brillan con una ambición cruel y una falta total de empatía. El dolor de la traición era una herida abierta, pero la indignación era un vendaje de fuego que le daba fuerzas. La traición de Gabriel y Isabella no solo había afectado su corazón, sino también el futuro de su familia, la empresa de su padre y el legado que él había construido con tanto esfuerzo. La voz de su padre, don Osvaldo, resonó en su mente, recordándole la importancia de la honestidad y la perseverancia. En ese momento, Sofía entendió que la lucha no era solo por ella, sino por la memoria de su padre y por su propia dignidad. El sentimiento de humillación se transformó en una búsqueda de justicia. Ella no permitiría que Gabriel y Isabella se salieran con la suya, robando lo que no les pertenecía. La estrategia se estaba formando en su mente, un plan meticuloso que utilizaría las mismas herramientas de la traición, el conocimiento financiero y la tecnología para derrotarlos. Su primer paso fue cerrar la laptop y recoger el teléfono de Gabriel. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que ellos se dieran cuenta de que ella ya no era la mujer ingenua que pensaban que era. La pintura a óleo retrata a don Osvaldo, el padre de Sofía, en un retrato en la pared de su oficina. Su rostro es bondadoso y sabio, una figura que inspira a Sofía a luchar por la justicia y a honrar su memoria. Él es el aliento de vida para su espíritu, a pesar de la distancia física. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noche se extendió en un silencio tenso. Cada segundo un martillo golpeando el corazón roto de Sofía. Las palabras de Gabriel y los mensajes de Isabella se repetían en su mente. Una cacofonía de mentiras y desprecio. Cada recuerdo feliz se distorsionaba.
revelando las verdaderas intenciones que se escondían detrás de las sonrisas y los gestos de amor. Se dio cuenta de que había estado ciega, cegada por el amor y la confianza, pero esa ceguera ya no existía. La venda había caído y ahora veía con una claridad dolorosa. El plan de Gabriel y Isabela era un golpe de gracia, destinado a dejarla sin nada, sin su amor, sin su familia, sin su carrera y sin su dignidad. La rabia que sentía no era la de una mujer despechada, sino la de una estratega que había sido subestimada. Las lágrimas que derramó no fueron de tristeza, sino de una rabia helada y una determinación feroz. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, sola en su sala de estar, con la luz de la luna entrando por la ventana y iluminando su rostro. Ella tiene el rostro impávido, como si estuviera forjando una armadura emocional. La imagen es un retrato del dolor silencioso y la formación de un nuevo ser. La mañana siguiente, la luz del sol entró por la ventana del apartamento, pero para Sofía, el mundo continuaba en una penumbra. Se levantó de la cama, no como la mujer que se había acostado, sino como una guerrera. En ese momento, su vida tenía un nuevo propósito. No era un propósito de venganza, sino de justicia, de recuperación. Sabía que necesitaría aliados, personas en quienes pudiera confiar, personas que pudieran ayudarla a enfrentar la red de mentiras y manipulaciones de Gabriel y Isabela. La primera persona que le vino a la mente fue su mejor amiga, Luciana, una abogada talentosa y astuta. Sofía sabía que Luciana la apoyaría incondicionalmente, no solo como amiga, sino también como profesional. También pensó en el señor Ernesto, el antiguo socio de su padre, un hombre que siempre había admirado la honestidad y el talento de don Osvaldo. Sofía sentía que el señor Ernesto le daría la guía y el apoyo que necesitaba. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente vestida con un traje profesional, con una mirada decidida en sus ojos, mirando por la ventana de su apartamento. Su expresión demuestra que ella está lista para ir a la guerra por su dignidad, y la ciudad de Buenos Aires se extiende a sus pies, un escenario para su lucha. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El primer acto de la historia termina con Sofía, ya no la ingenua, sino una estratega. La traición la ha transformado. Ahora, la lucha de Sofía ya no es solo por el amor o por su vida personal, sino por la dignidad, la justicia y el legado de su familia. La humillación de la traición se ha convertido en el catalizador para su ascensión. La próxima fase de su plan, la fase de la investigación y la recopilación de pruebas, estaba a punto de comenzar. Sofía ya no era la presa, sino la cazadora. Y Gabriel y Isabela no tenían idea de la verdadera fuerza que habían despertado. La historia de Sofía, la historia de la mujer que fue traicionada y robada, estaba a punto de convertirse en la historia de la mujer que superó la traición y recuperó todo lo que le fue robado y más. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, con el puño cerrado sobre el mesa, con una expresión de pura determinación en su rostro. La luz del sol ilumina la escena, dando una sensación de esperanza y el comienzo de una nueva jornada. Estou escrevendo o ato segundo, a faísca da resiliencia, e o ato tercero, a ascensão estratégica. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El café de la mañana con Luciana, su mejor amiga y abogada, no fue un encuentro casual, sino una mesa de guerra. Sofía, con la voz templada por una nueva resolución, le contó toda la historia. La traición amorosa de Gabriel, el plan de robar la empresa de su padre y la falsificación de su identidad. Luciana escuchaba atentamente, su rostro una mezcla de indignación y de una concentración afilada.
No solo es infidelidad, Sofía, es fraude, robo de identidad y robo de propiedad intelectual. Tenemos que actuar rápido, afirmó Luciana. Su voz baja y determinada. La rabia de Sofía ya no era un grito, sino un murmullo de estrategia. Su mente, entrenada para identificar riesgos, ya había delineado los puntos clave del ataque. Necesitaban pruebas irrefutables, algo más que los correos que ella había encontrado. Su principal objetivo era la cláusula legal que su padre, don Osvaldo, había incorporado en el contrato de fusión, una cláusula de seguridad para proteger a la empresa de cualquier adquisición hostil. Sofía recordó que su padre siempre la había considerado como la arma secreta de la empresa, el cerebro por detrás de los números, y esa era la hora de demostrarlo. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente y Luciana, sentadas en una mesa de café, con sus rostros iluminados por la luz de la ventana. Sofía habla con una expresión de determinación, y Luciana escucha atentamente, con sus cejas fruncidas en concentración, lo que aumenta la sensación de que algo grande está por suceder. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La reunión con el señor Ernesto, el antiguo socio de su padre, fue la siguiente etapa de su plan. El señor Ernesto, un hombre mayor y de buen corazón, recibió a Sofía en su casa. Al escuchar la historia, sus ojos se llenaron de tristeza, recordando a su querido amigo, don Osvaldo. Tu padre era un hombre sabio, Sofía. Él siempre previó que esto podría suceder, le dijo, mientras buscaba en su biblioteca. Le entregó un documento, antiguo y polvoriento, una copia del contrato de fusión que su padre había guardado con una nota personal para Sofía, que decía: «Para mi brillante Sofía, mi arma secreta». El documento contenía la cláusula que permitía anular la fusión y recuperar la empresa en caso de fraude. En ese momento Sofía sintió una oleada de gratitud y de un amor profundo por su padre. No era una simple cláusula, era una herencia, un triunfo que su padre le había dejado para protegerla de un futuro sombrío. La pintura a óleo mostra a Sofía Valente e o Sr. Ernesto, sentados em sillón na biblioteca, com o contrato de fusão aberto entre eles. A expressão nos rostos deles é de alívio e de esperança, lo que indica que eles têm uma oportunidade de ganhar. A luz da biblioteca ilumina o ambiente, lo que le da una sensación de seguridad y de conocimiento. La revelación de la cláusula legal fue un momento de gran impacto emocional para Sofía, una especie de segundo catalizador. No solo le daba una esperanza de recuperar lo que le fue robado, sino que también le daba un sentido de conexión con su padre, un legado que ella tenía la obligación de proteger. Su misión, que inicialmente era personal, ahora era familiar, una lucha por la honra de su padre y la integridad de su empresa. Con el documento en sus manos, la estrategia de Sofía se volvió más clara y más inteligente. Ella no buscaría una confrontación abierta. En lugar de eso, usaría las reglas del juego de Gabriel en su contra. Su plan era exponer a Gabriel y a Isabella en un escenario público, una reunión de accionistas donde no podrían esconderse detrás de sus mentiras. Para ello, ella necesitaría recopilar más pruebas de la falsificación de su identidad y del robo de propiedad intelectual. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, sola en su apartamento, con el contrato de fusión en sus manos, con una mirada de pura determinación en sus ojos. Ella tiene el puño cerrado sobre la mesa, como si estuviera a punto de comenzar una guerra. Su expresión demuestra su compromiso con la justicia y la honra de su familia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con la ayuda de Luciana, Sofía se sumergió en el mundo de la seguridad digital.
Ella, con su mente analítica y su conocimiento en finanzas, junto con la experiencia de Luciana en derecho, crearon un plan para rastrear las transferencias de dinero ilegales y la actividad de la identidad falsificada. Descubrieron que Gabriel y Isabela habían estado usando cuentas offshore para mover el dinero de la empresa de su padre. Las pistas que Gabriel y Isabela habían dejado en su camino eran como un rastro de pan para Sofía, que ahora era una cazadora implacable. Cada pista que encontraba la llenaba de una nueva fuerza, una nueva determinación. El sentimiento de humillación se estaba transformando en un triunfo. Un pequeño triunfo a cada paso que ella daba. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente y a Luciana sentadas en una oficina con varios ordenadores a su alrededor. Ellas están mirando las pantallas, que están llenas de números y de gráficos. La luz de los ordenadores ilumina sus rostros, lo que le da una sensación de que ellas están en el medio de una operación de guerra. El plan de Sofía era sutil, inteligente y de largo plazo. Ella no confrontaría a Gabriel y a Isabela hasta tener todas las pruebas en sus manos, un arsenal de información que los dejaría sin salida. Ella usó su posición en la empresa para acceder a los archivos financieros y a los registros de Gabriel. Y para sorpresa de Gabriel, que todavía la consideraba una mujer ingenua, ella actuaba como si nada hubiera pasado. Ella era la prometida perfecta, la analista de riesgos impecable, todo mientras estaba construyendo su triunfo. Gabriel, cegado por su arrogancia y por su ambición, no tenía idea de que su prometida era en realidad la estratega que estaba a punto de destruir su vida. El plan de Sofía no era una venganza impulsiva, sino una obra maestra de inteligencia y paciencia. La pintura a óleo retrata a Gabriel Ferrer e Isabela en una reunión de negocios con una sonrisa de satisfacción en sus rostros. Ellos se ven arrogantes, como si estuvieran a punto de ganar. El fondo de la escena es oscuro, lo que aumenta la sensación de que ellos están haciendo algo ilegal. La imagen es un retrato de la arrogancia y la falta de empatía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El plan de Sofía era un baile de estrategia y de disimulo. Ella se aseguraba de que Gabriel y Isabela se sintieran seguros, que pensaran que su plan había funcionado. Ella continuó con los preparativos de la boda, con una sonrisa en su rostro, mientras que por dentro estaba construyendo su plan de guerra. Cada día, ella se convertía en una mujer más fuerte, más independiente y más inteligente. La traición de Gabriel y de Isabela no la había destruido, la había empoderado. La mujer que fue traicionada se había transformado en una guerrera, y la guerra estaba a punto de comenzar. Sofía ya no tenía miedo. Su miedo había sido reemplazado por la determinación de hacer justicia, de recuperar lo que le fue robado, de honrar a su padre y de construir su propio legado. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, vestida con un vestido de novia, pero con una mirada de pura determinación en sus ojos. Ella está mirando al espejo, como si estuviera preparándose para una guerra, no para una boda. La imagen es una representación de la transformación de Sofía, de la mujer traicionada a la guerrera. El punto de inflexión de Sofía fue la realización de que ella no estaba luchando solo por sí misma, sino por la dignidad de su familia y la integridad de su empresa. La traición de Gabriel y de Isabela había sido una bendición disfrazada, un momento de crisis que la había obligado a enfrentar su propia fuerza interior. Ella había descubierto una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que la haría imparable. El plan de Sofía no era solo una venganza, sino una redefinición de su identidad. Ella ya no era la prometida de Gabriel, la hija de don Osvaldo, sino Sofía Valente, la mujer que usó su inteligencia
para luchar contra la injusticia y la traición. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente, con su rostro lleno de una nueva determinación, mirando a la cámara. Ella tiene el puño cerrado sobre la mesa, lo que le da un aire de que ella está lista para ir a la guerra. La luz de la ventana ilumina su rostro, lo que le da una sensación de esperanza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La estrategia de Sofía era una obra de arte. Ella estaba construyendo un caso tan sólido que Gabriel y Isabella no tendrían ninguna posibilidad de escapar. Ella había encontrado las pruebas de la falsificación de su identidad, las transferencias de dinero ilegales y la comunicación entre Gabriel e Isabella. Ahora ella estaba lista para el gran confrontamiento, el clímax de la historia. Ella había convocado a una reunión de accionistas, a la que Gabriel, arrogante y seguro de su victoria, había aceptado asistir. Él no sabía que el escenario para su humillación ya estaba preparado y que Sofía era la maestra de ceremonias. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, con una sonrisa en su rostro, mirando un calendario. La fecha de la reunión de accionistas está marcada con un círculo rojo, lo que le da un aire de que el momento de la verdad está por llegar. El plan de Sofía se estaba desenvolviendo perfectamente. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. La traición de Gabriel y de Isabella había sido una oportunidad para ella de demostrar su verdadero valor. Ella no era una víctima, sino una superviviente, una mujer que usó su inteligencia y su fuerza interior para luchar por la justicia. La historia de Sofía no era solo sobre el amor y la traición, sino también sobre el empoderamiento y la transformación. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente, vestida con un traje profesional, con una mirada de pura determinación en sus ojos. Ella está lista para ir a la guerra por su dignidad, y su sonrisa es una señal de que ella sabe que va a ganar. Estou escribiendo o acto 4, el gran enfrentamiento. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El salón de la reunión de accionistas era un templo de cristal y acero, un escenario perfecto para la ambición de Gabriel Ferrer, quien se movía con la arrogancia de un conquistador. Isabella, a su lado, parecía la reina de un trono que aún no le pertenecía. La atmósfera estaba cargada de un silencio tenso, roto solo por el murmullo de los accionistas que esperaban la presentación de los resultados financieros. Gabriel, con su sonrisa de depredador, estaba seguro de que este era su gran momento, el momento en el que él se convertiría en el dueño de la empresa de Don Osvaldo. Él no se dio cuenta de que Sofía, su prometida y la mujer que él consideraba una ingenua, estaba sentada en la primera fila, con una mirada de acero en sus ojos. Ella no era una víctima, era la maestra de ceremonias, y el espectáculo que ella había preparado no era una presentación de resultados, sino una exposición de la traición y la mentira. La pintura a óleo retrata a Gabriel Ferrer, con una sonrisa de arrogancia en su rostro, de pie en el centro del salón, con Isabella a su lado, con una expresión de satisfacción. Los dos se ven seguros de su victoria, lo que le da un aire de que ellos no tienen idea de lo que está por venir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La reunión comenzó como Gabriel había planeado, con él presentando un resumen brillante de los resultados financieros. Sin embargo, su presentación fue interrumpida por un sonido. Era Sofía, que se levantó y se dirigió a la mesa de presentación con una laptop en sus manos. «Con el permiso de todos», dijo Sofía con una voz baja y tranquila, «tengo una presentación que creo que es importante para todos nosotros». Gabriel, sorprendido y enojado, intentó detenerla,
Pero los accionistas, curiosos, le pidieron a Sofía que continuara. Ella, con una serenidad sorprendente, proyectó en la pantalla una serie de correos electrónicos entre Gabriel e Isabela, revelando su plan de falsificar su identidad y robar la empresa de su padre. La atmósfera en 1907. La sala cambió de un momento a otro, de un silencio tenso a un murmullo de indignación. Gabriel e Isabela, con sus rostros pálidos, se miraron sin saber qué hacer. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente, con el rostro iluminado por la pantalla de su laptop, mirando a Gabriel e Isabela, con una sonrisa de triunfo en su rostro. Ella se ve tranquila y segura de sí misma, lo que contrasta con el pánico en los rostros de Gabriel e Isabela. La presentación de Sofía continuó, y ella, con la frialdad de una estratega, expuso las transferencias de dinero ilegales a cuentas offshore, las pruebas de la falsificación de su identidad y el contrato de fusión con la cláusula que su padre había dejado para ella. Cada diapositiva era una estocada en el corazón del plan de Gabriel y de Isabela. El salón, que antes era un templo de cristal y acero, se había convertido en un tribunal, y Sofía era la jueza. Ella no levantó la voz, no demostró rabia, solo presentó los hechos con una frialdad implacable. Gabriel e Isabela, con sus máscaras caídas, se veían humillados y derrotados. Gabriel, intentando desesperadamente salvar la situación, intentó culpar a Isabela, pero los documentos de Sofía eran irrefutables. La pintura a óleo retrata a Gabriel Ferrer, con una expresión de pánico en su rostro, mirando a Isabela, que se ve humillada. Los dos se ven desesperados, lo que contrasta con la serenidad de Sofía. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. El clímax de la historia llegó cuando Sofía reveló que ella había sido la que había estado controlando las finanzas de la empresa de su padre todo este tiempo, y que había usado su conocimiento para proteger la empresa del ataque de Gabriel. «Ustedes robaron mi identidad, pero no robaron mi inteligencia», dijo Sofía con una voz baja y tranquila. «Ustedes robaron la empresa de mi padre, pero no robaron el amor y la confianza que él tenía en mí». La sala estalló en 1900 aplausos, y los accionistas, indignados, votaron para destituir a Gabriel y a Isabela de sus cargos. Gabriel, con su rostro rojo de vergüenza y de rabia, fue escoltado fuera del salón, y Isabela, con lágrimas en los ojos, lo siguió. La humillación de Gabriel y de Isabela era total y pública. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente, con una sonrisa de triunfo en su rostro, de pie en el centro del salón, con los accionistas aplaudiendo a su alrededor. Ella se ve como una verdadera heroína, lo que contrasta con la humillación de Gabriel e Isabela. La victoria de Sofía no fue una venganza, sino una reivindicación. Ella no había actuado por despecho, sino por justicia. Ella había usado su inteligencia y su fuerza interior para derrotar a sus enemigos. El salón de la reunión, que antes era el escenario de la ambición de Gabriel, ahora era el escenario de la victoria de Sofía. Ella, la mujer que había sido traicionada y robada, se había convertido en la heroína. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, con el puño cerrado sobre el mesa, con una expresión de pura determinación en su rostro. Ella está lista para ir a la guerra por su dignidad, y su sonrisa es una señal de que ella sabe que va a ganar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El clímax de la historia, la caída de Gabriel y de Isabela, fue el momento de mayor impacto emocional. La victoria de Sofía no fue solo una victoria profesional, sino también una victoria personal. Ella había recuperado su dignidad, su honra y su confianza en sí misma. La mujer que había sido traicionada
se había transformado en una guerrera, y la guerra estaba a punto de terminar. La pintura a óleo muestra a Gabriel Ferrer con una expresión de pánico en su rostro, siendo escoltado por los guardias de seguridad, con Isabela a su lado, con una expresión de humillación. Los dos se ven derrotados, lo que contrasta con la victoria de Sofía. El clímax de la historia fue una prueba de que la inteligencia y la dignidad son las mayores armas contra la traición y la ambición desmedida. Sofía, la mujer que había sido traicionada, se había convertido en la heroína. Y la historia de Sofía, la historia de la mujer que superó la traición, estaba a punto de terminar con un final feliz. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, con una sonrisa de triunfo en su rostro, de pie en el centro del salón, con la luz de la victoria iluminando su rostro. Ella se ve como una verdadera heroína, lo que le da un aire de que ella va a tener un final feliz. Estou escribiendo o acto quinto, el nuevo horizonte. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El polvo del enfrentamiento final se asentó, dejando a Sofía Valente en el centro de un escenario que era ahora suyo. La caída pública de Gabriel Ferrer e Isabela no le dio la satisfacción amarga de la venganza, sino una profunda sensación de paz. Ella no había buscado destruir a sus enemigos, sino recuperar lo que era suyo. Con Gabriel y Isabela fuera de escena, la empresa de su padre, ahora bajo su control, era el lienzo en el que ella pintaría su futuro. Ella, la analista de riesgos que había sido traicionada, se había convertido en la CEO. Su primer acto fue honrar la memoria de su padre, don Osvaldo, implementando una nueva filosofía de transparencia y ética en la empresa. Sofía entendió que su verdadero éxito no se mediría en ganancias, sino en la integridad con la que dirigía su negocio. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, sola en la oficina de su padre, mirando un retrato de don Osvaldo. La luz del sol entra por la ventana e ilumina su rostro, lo que le da una sensación de paz y de esperanza. Ella se ve como la heredera de un legado, no solo de una empresa. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La prensa, que había cubierto el escándalo de la traición y la caída de Gabriel e Isabela, ahora la aclamaba como una heroína. La historia de Sofía, la mujer que usó su inteligencia para luchar contra la injusticia, se había convertido en una inspiración. Ella, que había estado a la sombra de Gabriel, ahora brillaba con luz propia. Pero su victoria no la hizo arrogante, sino que la hizo más humilde. Ella sabía que su éxito era el resultado del apoyo de sus amigos, Luciana y el señor Ernesto, y de la guía de su padre. Sofía, que antes era la prometida de Gabriel, la mujer que vivía en la sombra de un hombre, ahora era una mujer independiente y exitosa. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente dando una entrevista a los periodistas con una sonrisa de triunfo en su rostro. Ella se ve segura de sí misma, lo que contrasta con su actitud en el primer acto, donde ella era una mujer ingenua. La decisión de Sofía de no solo dirigir la empresa de su padre, sino también de fundar su propia consultoría de seguridad digital, fue el próximo paso en su jornada. Ella había aprendido de la traición de Gabriel y de Isabela la importancia de la seguridad digital y decidió usar su experiencia para ayudar a otros. La consultoría de seguridad digital de Sofía era su legado, su forma de transformar el dolor de la traición en un propósito. Ella, la mujer que había sido víctima de un robo de identidad, se había convertido en la protectora de la identidad de otros. Su vida, que antes era una historia de amor y traición, se había convertido en una historia de empoderamiento, de resiliencia y de un nuevo comienzo. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente con el puño cerrado sobre la mesa, con una expresión de pura determinación en su rostro. Ella está lista para ir a la guerra por su dignidad.
y su sonrisa es una señal de que ella sabe que va a ganar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El destino de Gabriel e Isabela fue una lección para todos. Ellos, que habían buscado el poder y el dinero a través de la traición y la mentira, lo perdieron todo. Gabriel, con su reputación arruinada, enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones. Isabela, la ambiciosa amante, se quedó sola, sin el poder y el dinero que había buscado. La caída de Gabriel e Isabela fue un recordatorio de que la honestidad y la integridad son más valiosas que cualquier riqueza material. La pintura a óleo muestra a Gabriel Ferrer e Isabela en un tribunal, con una expresión de pánico en sus rostros. Ellos se ven derrotados, lo que contrasta con la victoria de Sofía. Sofía, ahora una mujer de negocios exitosa y una inspiración para muchas, se sentó en su oficina con una taza de café en sus manos. Ella ya no pensaba en la traición, en la humillación, sino en el futuro. Ella había perdonado a Gabriel e Isabela, no por ellos, sino por sí misma. El perdón la había liberado del dolor, de la rabia, y la había permitido construir un futuro lleno de esperanza. La historia de Sofía no era solo sobre la victoria, sobre la traición, sino también sobre el perdón, la paz interior y el autoconocimiento. La pintura a óleo retrata a Sofía Valente, con una sonrisa en su rostro, mirando por la ventana de su oficina. Ella se ve en paz consigo misma, lo que le da un aire de que ella va a tener un final feliz. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El legado de Sofía no era solo una empresa exitosa, sino también un ejemplo de que la dignidad, la inteligencia y la resiliencia son las mayores armas contra la traición y la ambición desmedida. Ella, la mujer que había sido traicionada, se había convertido en una heroína. Y la historia de Sofía, la historia de la mujer que superó la traición, termina con un final feliz, con ella construyendo un futuro de éxito, independencia y un legado que duraría para siempre. La pintura a óleo muestra a Sofía Valente con una sonrisa de triunfo en su rostro, de pie en el centro del salón, con la luz de la victoria iluminando su rostro. Ella se ve como una verdadera heroína, lo que le da un aire de que ella va a tener un final feliz. ¿Qué te pareció el final de esta historia? ¿Crees que la inteligencia y la dignidad son las mejores armas contra la traición? Deja tu comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal Amor y Traición para más historias inspiradoras como esta.